El pacto del sacerdote. ¿Sabías que 1 de cada 3 pactos con el diablo termina en tragedia irreversible? A lo largo de la historia, los humanos han buscado atajos hacia el poder, la riqueza o la fama. Pero, ¿realmente vale la pena pagar el precio más alto? No olvides suscribirte y activar la campana si te gustan las historias de pactos. El concepto de hacer un pacto con el diablo ha fascinado y aterrado a la humanidad durante siglos. La idea de vender tu alma a cambio de deseos cumplidos tiene raíces profundas en la cultura, desde las leyendas europeas hasta los mitos modernos. Pero, ¿cuáles son las verdaderas consecuencias de sellar un trato con el demonio? Imagina tenerlo todo: riqueza ilimitada, poder absoluto, influencias incalculables. Ese es el atractivo de hacer un pacto con el diablo, una oferta que muchos han considerado a lo largo de la historia. Sin embargo, el dilema es claro: el precio es tu alma. Mientras la promesa de cumplir tus más oscuros deseos suena tentadora, las consecuencias pueden ser devastadoras. El sacerdote Gradie fue uno de esos hombres. Atrapado en una vida de frustraciones, su ambición lo llevó a considerar lo impensable. Gradie se encontraba al borde de la desesperación y en una noche oscura, frente a un cruce de caminos desolado, apareció una figura sombría con una oferta que cambiaría su destino para siempre. A lo largo de los siglos, hay relatos aterradores de personas que se atrevieron a hacer tratos con el diablo. Fausto, el famoso erudito que cambió su alma por conocimiento y poder, es solo uno de ellos. Otros incluyen músicos que querían talento, o líderes que ansiaban reinos. En cada historia, los resultados varían, pero una cosa permanece constante: el diablo siempre cobra su deuda. Gradie no sería una excepción. La oferta que le hizo el demonio parecía sencilla: toda la influencia que un sacerdote podría desear, el respeto de toda la iglesia, riquezas ocultas bajo la catedral, pero había una letra pequeña. Una cláusula siniestra que Gradie ignoró. Una noche, rodeado por seguidores y en medio de una gran ceremonia, Gradie sintió el poder que el diablo le había prometido. Todo parecía perfecto hasta que, en el altar, vio algo que congeló su sangre. Su reflejo en el cáliz de plata no era el de un hombre, sino el de una bestia infernal. Su corazón palpitó, y en ese instante entendió que su alma ya no le pertenecía. El pacto había llegado a su punto de inflexión, y no había vuelta atrás. Gradie intentó mantener la calma, pero el sudor frío que le recorría la frente lo delataba. Sentía una presión insoportable en el pecho, como si una garra invisible apretara su corazón, mientras el eco de las oraciones resonaba en la inmensa catedral. Los fieles, ajenos a su tormento interno, lo observaban con devoción, creyendo que estaban ante un hombre santo. Él había alcanzado la grandeza que tanto anhelaba. La gente le rendía pleitesía, y su influencia había crecido como una sombra que se extendía por toda la región. Pero ahora, frente a ese reflejo distorsionado, grotesco, se daba cuenta de que no era él quien gobernaba su vida. Algo más lo había tomado. El demonio había cumplido su parte del trato, pero Gradie sabía que tarde o temprano llegaría el momento en que reclamaría lo suyo. Sin embargo, Gradie no había pensado en las sutilezas de los pactos, las trampas que se esconden entre las promesas. El poder que había obtenido no era solo una bendición, sino una maldición disfrazada de gloria. No había un solo día en que no sintiera esa presencia constante, como si algo oscuro lo vigilara desde las sombras, siempre esperando, siempre recordándole que no estaba solo. Una noche, mientras estaba en su estudio revisando antiguos textos sagrados, buscando una forma de romper el pacto, una ráfaga de viento frío se coló por las ventanas, apagando las velas. Gradie, acostumbrado ya a estos fenómenos, encendió de nuevo la luz, pero esta vez algo era diferente. El aire se sentía pesado, casi irrespirable. Y allí, en la esquina más oscura de la habitación, la figura familiar del demonio lo observaba con una sonrisa torcida. ¿Estás listo para lo que viene, sacerdote? La voz era un susurro, pero retumbaba en su cabeza como un trueno. Gradie se levantó, tambaleándose ligeramente, intentando mantener la compostura.
Aún no he terminado, respondió con voz temblorosa, aunque trataba de sonar firme. El trato no ha llegado a su fin. Aún tengo tiempo. El demonio se acercó lentamente, cada paso parecía alargar la sombra de su figura hasta llenar todo el espacio. Gradie sentía cómo la temperatura descendía con cada paso. El tiempo es relativo, dijo la criatura, inclinando la cabeza en una burla descarada. Pensaste que podías engañarme, que podías disfrutar de tu poder y luego encontrar una forma de escapar. Pero sabes, en el fondo, que eso no es posible. Nadie escapa de un trato conmigo, Gradie. Nadie. Gradie retrocedió, sintiendo la pared fría en su espalda. No había forma de salir. Durante meses había buscado respuestas, había intentado contactar con otros eruditos, leer grimorios prohibidos, pero todo era en vano. El pacto estaba sellado, y su alma ya no le pertenecía. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz quebrada, sabiendo que la respuesta lo atormentaría. El demonio sonrió más ampliamente, mostrando dientes afilados como navajas. Lo que siempre he querido, tu lealtad eterna. Y cuando llegue el momento, tu alma será mía por completo. Pero antes de eso, Gradie, necesito que hagas algo por mí. El sacerdote frunció el ceño, sorprendido. No esperaba otra tarea, otra condición. ¿Qué clase de tarea? Una que te permitirá mantener lo que has conseguido, al menos por un tiempo más. El demonio se giró hacia el crucifijo que colgaba en la pared, observándolo con una mezcla de desprecio y burla. Hay algo en este pueblo que aún me desafía. Un objeto, un símbolo de resistencia. Quiero que lo destruyas. Gradie siguió la mirada del demonio hasta el crucifijo. Era un antiguo relicario que había pertenecido a la iglesia durante siglos. Se decía que contenía un fragmento de la cruz original en la que Cristo había sido crucificado. El simple hecho de pensar en destruir algo tan sagrado hizo que un nudo se formara en su estómago. ¿Por qué?, preguntó, aunque sabía que la respuesta sería tan retorcida como la criatura que tenía frente a él. El demonio hizo una pausa, como disfrutando del dilema que veía formarse en la mente del sacerdote. Ese objeto es un faro de esperanza para los débiles de fe. Mientras exista, hay una parte de este lugar que no puedo controlar del todo. Pero si tú lo destruyes, entonces mi dominio será completo. Y tu poder será aún mayor. Gradie sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Había llegado tan lejos, había hecho cosas que nunca habría imaginado en su vida anterior como hombre de Dios. Pero esto era diferente. Destruir algo tan sagrado, borrar la única fuente de luz que quedaba en su iglesia, era un paso del que sabía que no habría retorno. Si lo hago, comenzó a decir, su voz apenas un susurro, me dejarás en paz. El demonio soltó una carcajada, un sonido seco y hueco que resonó por toda la habitación. ¿Dejarte en paz? Oh, Gradie, sigues sin entender. Nunca estarás libre de mí. Pero, si cumples con esta tarea, tal vez te permita disfrutar de tu poder un poco más antes de que llegue el momento de cobrar lo que me pertenece. Gradie cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que ya estaba condenado, que no había forma de escapar. Pero si podía ganar más tiempo, si podía continuar disfrutando de su posición de poder, tal vez encontraría una forma de revertir lo inevitable. Tal vez. Lo haré, dijo finalmente, aunque las palabras le pesaron como una losa en la lengua. El demonio sonrió de nuevo, satisfecho. Sabía que lo harías. Después de todo, ¿qué otra opción tienes? Gradie no respondió. Sabía que no había otra opción. Sabía que había vendido no solo su alma, sino también su humanidad. Ahora, lo único que le quedaba era cumplir con las demandas de su amo infernal y esperar lo inevitable. Mientras el demonio desaparecía en la oscuridad, Gradie se quedó solo en la habitación, el eco de las palabras del diablo aún resonando en sus oídos. Sabía lo que tenía que hacer, pero el peso de la decisión lo aplastaba.
Destruir el crucifijo significaría borrar el último vestigio de bondad que quedaba en su vida. Gradie salió de su estudio, su mente en un torbellino. Cada paso que daba por los pasillos de la catedral resonaba como un tambor en su pecho. La oscuridad parecía engullirlo, y la luz de las antorchas parpadeaba como si también temiera su próximo movimiento. La catedral, una vez un refugio sagrado, ahora se sentía como una trampa, cada rincón lleno de ecos de voces antiguas, recordándole el juramento que había roto. Mientras caminaba hacia el altar, su corazón se debatía entre la desesperación y la ambición. Sabía que, en el fondo, había elegido el camino del poder, y aunque lo había hecho por la promesa de riqueza y respeto, había un precio que pagar. A medida que se acercaba al altar, el crucifijo se erguía majestuosamente, su presencia era un recordatorio constante de su fe perdida y del sacrificio que estaba a punto de cometer. Gradie se detuvo frente al altar, la imagen del crucifijo brillando tenuemente bajo la luz de las velas. Recordó las historias que había escuchado de su infancia sobre la resistencia del pueblo a la corrupción y la oscuridad. Era un símbolo de esperanza para muchos, un faro de fe en tiempos de desesperación. Pero para él, se había convertido en un obstáculo, un recordatorio de la luz que ya no podía alcanzar. Con las manos temblorosas, Gradie alzó la mirada hacia el crucifijo, sintiendo que cada fibra de su ser le decía que se detuviera. ¿Qué has hecho?, murmuró, recordando quién solía ser, un hombre guiado por la fe y la compasión. Sin embargo, el eco de la voz del demonio resonaba en su mente, recordándole que no podía volver atrás. Fue entonces cuando una figura apareció en el fondo de la catedral. Gradie la reconoció al instante, era su antiguo mentor, el padre Lucien, un hombre de profunda fe que siempre había creído en la redención. El sacerdote se acercó lentamente, la preocupación escrita en su rostro. Gradie, ¿qué te ha sucedido? Hay un oscuro velo sobre ti, algo que no puedo ignorar. Gradie sintió que el miedo lo invadía. ¿Cómo explicarle lo que había hecho? ¿Cómo confesarle que había vendido su alma? Pero antes de que pudiera responder, Lucien continuó, siento que algo malvado se cierne sobre esta iglesia. He estado orando por ti, pero también he sentido la presencia de un enemigo en nuestro medio. No dejes que te atrape. ¿No lo ves?, respondió Gradie, su voz casi un grito. Soy el enemigo. Yo he invitado a la oscuridad a este lugar. He hecho un trato con el diablo, y no hay vuelta atrás. Lucien lo miró con incredulidad, luego con tristeza. No puede ser. La redención siempre está al alcance. Podemos luchar contra ello. Hay rituales, formas de liberarte de esa carga. Gradie sintió un destello de esperanza, pero el demonio era más astuto de lo que imaginaba. No lo entiendes. Me han dado poder, y a cambio, debo destruir lo que representa todo lo bueno. El crucifijo debe caer, y si no lo hago, él vendrá por mí. Lucien se acercó, intentando tocar su hombro. Gradie, no hay poder en el mal que pueda igualar la fuerza de la fe. Debes resistir, no permitir que la oscuridad gobierne tu corazón. Gradie sintió una lucha interna. ¿Era posible que todavía hubiera una salida? Las palabras de Lucien resonaban en su mente, pero la sombra del demonio era inminente. La visión de la bestia en el cáliz lo atormentaba, recordándole que su alma ya estaba en juego. ¿Y si destruyo el crucifijo?, preguntó, casi como un murmullo. ¿Eso significa que seré libre? No, Gradie. Significa que te condenarás aún más. No hay liberación en el sacrificio de lo sagrado. La oscuridad siempre reclama más de lo que da, dijo Lucien, sus ojos llenos de preocupación. Gradie se sintió atrapado. Miró el altar, la luz reflejándose en el crucifijo, tan cerca de la salvación y, al mismo tiempo, tan lejos. La presión de su pacto se hacía cada vez más intensa, como si el mismo aire se volviera denso. No sé si puedo resistir más, admitió, su voz quebrándose. La tentación es demasiado fuerte. He tenido visiones de poder que nunca imaginé. Me siento invencible.
Lucien dio un paso atrás, tomando aire. Pero no eres invencible. Estás jugando con fuerzas que no comprendes. La ambición ciega y el poder corrompen. ¿Qué te queda si pierdes tu alma? ¿Qué me queda?, preguntó Gradie, casi enfadado. Lo que me queda es un mundo que me desprecia, un pasado lleno de arrepentimientos. La gloria está al alcance de mi mano, ¿no lo entiendes? Puedo tenerlo todo. Pero a un alto costo, replicó Lucien, su voz firme. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? Hay más en la vida que poder y riqueza. La paz del alma no tiene precio. Nunca ha tenido uno. Gradie sintió que el conflicto interno lo desgarraba. Las palabras de su mentor resonaban, pero el eco del demonio era un canto seductor que prometía todo lo que había deseado. Sabía que estaba en un precipicio, un punto sin retorno. Te ruego que reconsideres, dijo Lucien, extendiendo la mano en un gesto de compasión. No tienes que hacerlo solo. Podemos enfrentar esto juntos. La fe puede derrotar a la oscuridad si luchamos unidos. Gradie miró a su mentor, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. Pero en el fondo, la sombra del demonio lo vigilaba, esperando su decisión. La tentación era poderosa, y el precio de la libertad parecía cada vez más distante. ¿Qué harías tú en mi lugar?, preguntó, buscando respuestas en la mirada de Lucien. Haría todo lo posible por resistir. La vida está llena de elecciones, y siempre hay un camino hacia la redención, no importa cuán oscuro parezca. El verdadero poder reside en la luz, en la fe y la esperanza. Gradie sintió que el conflicto se intensificaba. La lucha interna se reflejaba en su rostro, cada facción marcada por la angustia. Se encontraba al borde de una decisión que definiría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Mientras la lucha continuaba en su corazón, el eco de una risa sibilante resonó en el aire, recordándole que el tiempo se estaba acabando. El demonio no permitiría que su decisión se alargara por mucho tiempo. Gradie sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir entre su ambición y la salvación. En un giro inesperado, sintió una chispa de determinación. Si había una forma de liberarse de las garras del demonio, debía encontrarla. La oscuridad podía parecer omnipotente, pero, por un momento, la luz de su fe brilló en su interior, luchando contra el desánimo que lo envolvía. No lo sé, murmuró, el sudor cayendo por su frente. No sé si tengo la fuerza para resistir. El padre Lucien lo miró con compasión. No estás solo, Gradie. La fe nos une. Juntos, podemos enfrentarlo. No hay oscuridad que no pueda ser iluminada. Pero el tiempo no estaba de su lado. Gradie sabía que el demonio acechaba, y la presión del pacto lo empujaba hacia decisiones que lo llevarían a la perdición. Gradie cerró los ojos, tratando de silenciar el tumulto que lo envolvía. Cada palabra de Lucien lo empujaba hacia la luz, pero el susurro del demonio era como un veneno en su mente, instándolo a actuar antes de que fuera demasiado tarde. La catedral se sentía cada vez más opresiva, el aire cargado de un vaho helado que prometía dolor y sufrimiento. Si solo pudiera encontrar un modo de romper este pacto, pensó, abrumado por la desesperación. Si pudiera deshacerme de esta sombra que me acecha, tal vez podría recuperar lo que he perdido. De repente, una idea surgió en su mente. Había escuchado antiguas leyendas sobre aquellos que habían logrado liberar sus almas de las garras del demonio. Eran rituales peligrosos, casi olvidados, pero había uno en particular que le había sido susurrado por un anciano en un pueblo cercano. Se decía que la fe podía confrontar al mal, siempre que la intención fuera pura y el sacrificio sincero. Lucien, dijo Gradie, su voz temblorosa pero decidida, ¿y si tratamos un ritual? Tal vez haya una manera de recuperar mi alma. No puedo permitir que el demonio gane. El padre Lucien frunció el ceño, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Qué tipo de ritual? Gradie explicó lo que sabía. Tendrían que encontrar objetos sagrados, símbolos de la fe que pudieran invocar la protección divina.
Había que realizar el ritual en el mismo altar donde se había sellado el pacto. Pero debe hacerse esta noche. El demonio siempre se vuelve más poderoso en la oscuridad, añadió, sintiendo que el tiempo se les escapaba. Es arriesgado, dijo Lucien, su voz cargada de preocupación. Podríamos atraer la ira del demonio en lugar de alejarlo. No podemos subestimar su poder. Lo sé, pero ¿qué otra opción tenemos? Gradie replicó, sintiendo que la desesperación lo guiaba. Si no luchamos ahora, me perderé para siempre. A pesar de las dudas, Lucien asintió. De acuerdo, pero debemos actuar con cautela. Necesitaremos el agua bendita, una cruz antigua y la presencia de al menos un fiel que crea en la pureza de nuestra causa. No podemos estar solos en esto. Gradie se movió rápidamente por la catedral, buscando los elementos necesarios. Mientras recolectaba los objetos, sentía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Cada paso lo acercaba más al momento decisivo. Con cada objeto que encontraba, sentía la mirada del demonio acechando desde las sombras, burlándose de su desesperación. «Dame fe, dame fuerza», murmuró, sintiendo el nudo en su estómago apretarse. Cuando finalmente reunió todo lo necesario, regresó al altar y comenzó a colocar los objetos en una disposición ritual. La luz de las velas titilaba, proyectando sombras que parecían danzar en la pared. «Ahora necesitamos a alguien que crea», dijo Gradie, la voz aún temblorosa. «Alguien que esté dispuesto a unirse a nosotros». Sin pensarlo, recordó a Ana, una joven fiel que siempre había estado a su lado, que creía en la fuerza de la fe. Ella había visto su sufrimiento, y, sin duda, vendría si se lo pedía. «Voy a buscarla», declaró, y antes de que Lucien pudiera detenerlo, se dio la vuelta y salió corriendo de la catedral. La lluvia había comenzado a caer, y el viento aullaba como un lamento. Mientras corría por las calles vacías, las sombras parecían alargarse a su alrededor, cada esquina se sentía amenazante. Finalmente, encontró la casa de Ana, su corazón latiendo con fuerza. Llamó a la puerta con fuerza, casi desesperación en su golpe. La puerta se abrió lentamente, revelando a Ana. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en preocupación al verlo. «Gradie, ¿qué te pasa?», preguntó, notando su pálido rostro y el sudor que perlaba su frente. «Estás pálido, como si hubieras visto un fantasma». «Es peor que eso», respondió él, intentando controlar su respiración. «Necesito tu ayuda. Estoy en peligro, y la catedral también. He hecho un pacto, y necesito romperlo antes de que sea demasiado tarde». Ana palideció, su mirada se tornó seria. «¿Un pacto? ¿Con quién?» «Con el diablo. Me ha ofrecido poder, y caí en la tentación. Pero ahora tengo que enfrentar las consecuencias. Lucien y yo estamos intentando realizar un ritual, y necesitamos tu fe para hacerlo. Debes creer en nosotros, en la luz, para que podamos tener una oportunidad». Ana lo miró con compasión y un destello de valentía. «Si eso es lo que necesitas, estaré contigo. La fe puede superar la oscuridad. Nunca he dudado de ti, Gradie». Con una nueva esperanza encendida, Gradie tomó la mano de Ana y la llevó de regreso a la catedral. El viento seguía aullando a su alrededor y las sombras parecían cobrar vida, pero ella se mantuvo firme a su lado. Cuando llegaron, Lucien ya estaba esperando, la ansiedad en su rostro. «¿Lo lograste?», preguntó, su voz tensa. «Sí, ella está aquí», respondió Gradie, sintiendo que el alivio comenzaba a fluir en su interior. «Estamos listos para comenzar». Colocaron los objetos sobre el altar y se prepararon para el ritual. La atmósfera se tornó pesada, el aire parecía cargado de energía oscura. Gradie se sintió observado, como si el mismo demonio estuviera allí, esperando a que cometieran un error. Lucien tomó la cruz antigua y el agua bendita, pronunciando oraciones en voz alta. Ana se unió, su voz resonando con fervor mientras invocaban la protección divina.
Gradie sintió que la luz comenzaba a acumularse en el altar, iluminando el lugar con una calidez que parecía ahuyentar las sombras. «Debemos mantenernos unidos», dijo Lucien, mientras la intensidad del ritual aumentaba. «La fe es nuestra mejor arma. No podemos dudar». Gradie cerró los ojos, concentrándose en la luz que crecía a su alrededor. Sin embargo, en ese momento, un viento helado barreó la catedral, apagando las velas y dejando a todos en la penumbra. El eco de una risa distorsionada llenó el aire, una risa que resonaba como un eco maligno. ¿Realmente creen que pueden desafiarme? La voz del demonio se arrastraba por las paredes, como un eco que se intensificaba en cada rincón. Sus palabras son un susurro en medio de un torbellino. Gradie sintió el terror invadirlo, pero se aferró a la determinación. «No, no te temo. La fe es más fuerte que tus mentiras». Lucien se volvió hacia él, la mirada firme. «Sí, Gradie. Recuerda por qué estás aquí. No estás solo. No lo olvides». Ana tomó la mano de Gradie, su toque era un ancla en medio de la tormenta. «Estamos contigo. Nunca te abandonaremos». El demonio apareció en la oscuridad, su figura espectral tomando forma ante ellos, una imagen que helaba la sangre. Gradie sintió que el miedo lo invadía, pero la luz en el altar comenzó a brillar con más intensidad, como si respondiera a su fe. «Vamos, Gradie», Lucien exclamó, alzando la voz por encima del eco del demonio. «Reclama tu alma. Reclama tu vida, con la fe como escudo, enfrenta a esta oscuridad». Gradie, sintiendo que la determinación crecía en su interior, levantó la cruz antigua con fuerza. «En el nombre de lo sagrado, te ordeno que te vayas, este lugar no te pertenece». La figura del demonio se retorció, su rostro contorsionándose en una mueca de rabia. «No puedes hacer esto, nunca serás libre de mí». Pero Gradie no se detuvo. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la luz crecía, llenando la catedral de una energía que lo fortalecía. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz de su fe las estuviera empujando lejos. «Que mi fe sea más fuerte que tus mentiras», gritó, su voz resonando en cada rincón. «No tienes poder aquí, yo soy el sacerdote, y este es un lugar de luz». La risa del demonio se volvió un grito, y Gradie sintió que su corazón se aceleraba. Las sombras retrocedieron aún más, y en el centro del altar, la luz brilló con una intensidad deslumbrante. Ana y Lucien, al lado de Gradie, sintieron la fuerza de su fe unirlos. «No estás solo», repetían, mientras el poder de la luz se intensificaba a su alrededor, iluminando cada rincón oscuro. El demonio, atrapado en la luz, lanzó un grito desgarrador, su figura comenzando a desvanecerse. «No puedo ser detenido. No es el final». «Sí lo es», exclamó Gradie, sintiendo que la energía de su fe lo envolvía. «Te exilio de este lugar y de mi alma». Con un último estallido de luz, la figura del demonio se desvaneció, dejando solo la resonancia de su risa en el aire. Gradie, Ana y Lucien cayeron de rodillas, exhaustos pero aliviados, sintiendo que la presión que los había acosado se disipaba lentamente. Gradie sintió el peso de su pacto desvanecerse, como si las cadenas que lo mantenían cautivo finalmente se rompieran. «Lo hicimos», dijo, su voz temblando mientras las lágrimas caían por su rostro. «Lo hicimos». Pero en el fondo de su ser, una sombra de duda se cernía. Sabía que la batalla no había terminado. El demonio había sido repelido, pero la lucha por su alma continuaría, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras Gradie, Ana y Lucien recuperaban el aliento en la catedral iluminada, una sensación de paz comenzó a llenar el aire. La luz del altar brillaba con una fuerza renovada, y el eco del demonio parecía desvanecerse, como si las sombras mismas se retiraran ante el poder de la fe. Sin embargo, la calma fue breve. Gradie sintió que una presencia familiar pero oscura lo acechaba, como una bruma que se movía entre las columnas.
Aunque el demonio había sido derrotado temporalmente, no podía ignorar la realidad. Había una conexión entre él y esa oscuridad que no podía romperse tan fácilmente. ¿Lo hemos hecho de verdad?, preguntó Ana, sus ojos llenos de asombro y temor. ¿Está realmente fuera de nosotros? Lucien, todavía de rodillas, miró alrededor, buscando cualquier indicio de que el demonio regresara. Hemos ganado una batalla, pero la guerra aún no ha terminado, respondió, su voz grave y solemne. Gradie, tu alma aún está en peligro. El pacto puede estar roto, pero las consecuencias de haberlo hecho pueden seguir persiguiéndote. Gradie asintió, sintiendo que el peso de la advertencia era una verdad abrumadora. No puedo permitir que regrese, dijo con determinación, levantándose lentamente. Debo proteger a esta catedral y a todos los que aquí encuentran refugio. Lo que hice fue un error, pero hay un camino hacia la redención. Lo encontraré. Debemos permanecer unidos, dijo Ana, su voz firme. Si enfrentamos esta oscuridad juntos, podemos resistir lo que venga. La fe nos hará más fuertes. El trío se levantó, unidos por un nuevo propósito. Gradie miró hacia el altar, donde los objetos sagrados aún resplandecían, reflejando la luz de las velas que lentamente volvían a encenderse. Cada uno de esos objetos representaba un símbolo de esperanza, un recordatorio de la victoria que acababan de ganar. Pero mientras se preparaban para salir de la catedral, un estremecimiento recorrió el aire. Gradie sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una sombra se acercara nuevamente. De repente, el sonido de risas burlonas llenó el espacio, resonando en las paredes de la catedral. ¿Creen que pueden deshacerse de mí tan fácilmente? La voz del demonio retumbó, fuerte y clara, llenando la catedral con un tono de desesperación y rencor. Vine a ofrecer poder, y ahora que han rechazado mi oferta, estoy aquí para reclamar lo que es mío. Gradie sintió el miedo atravesarle el corazón, pero la determinación que había sentido anteriormente regresó, más fuerte que nunca. No tienes poder sobre nosotros, respondió, su voz resonando con la fuerza de su fe. Esta catedral es un lugar de luz, y no permitiré que la oscuridad regrese. El demonio se materializó ante ellos, una figura grotesca envuelta en sombras, su forma distorsionada pulsando con una energía oscura. Ustedes son unos necios. La luz es una ilusión, y la oscuridad siempre prevalecerá. Puedo ofrecerles riqueza, poder y dominio, todo a cambio de una sola alma. Pero ahora que han hecho su elección, no puedo dejarlo pasar. Tendré lo que es mío. Gradie dio un paso al frente, con el corazón latiendo desbocado. No puedes amenazar lo que no puedes poseer. Mi alma ya no te pertenece. He encontrado la fuerza en mi fe y en la comunidad que me rodea. La fe es un espejismo, retumbó el demonio, sus ojos centelleando con furia. Nunca has conocido el verdadero poder. Siempre estaré aquí, acechando en las sombras de tu mente. Cada vez que vaciles, cada vez que dudes, yo regresaré. Tu lucha es interminable. Ana tomó la mano de Gradie, y Lucien se unió a ellos, formando un triángulo de resistencia. No estás solo en esta batalla, dijo Lucien. La comunidad está aquí contigo. La fe se fortalece en la unidad. El demonio se retorció, pero Gradie sintió que la luz del altar comenzaba a brillar con más intensidad, como si se alimentara de su fe y su determinación. No me rendiré. He aprendido de mis errores, y aunque la oscuridad siempre intentará seducirme, mi corazón pertenece a la luz. Con cada palabra que pronunciaban, la luz aumentaba, iluminando cada rincón oscuro de la catedral. El demonio gritó, una mezcla de ira y miedo, su forma comenzando a desvanecerse en la luz. No puedes deshacerte de mí, siempre estaré contigo. Pero Gradie no se detuvo. Nunca serás parte de mí, te rechazo en el nombre de todo lo sagrado. El grito del demonio se volvió ensordecedor, un eco de desesperación que resonaba en la catedral mientras su figura se desvanecía en una nube de sombras. Gradie y sus amigos sintieron el aire volverse más ligero, como si el peso del mal se estuviera disipando.
Con un último estallido de luz, el demonio fue expulsado y un silencio profundo envolvió la catedral. Gradius se dejó caer de rodillas, agotado pero aliviado. La victoria era suya, al menos por ahora. Miró a Ana y Lucien, sintiendo que habían ganado algo más que una batalla, habían encontrado una comunidad, un propósito y un camino hacia la redención. Lo hicimos, dijo, su voz llena de gratitud. Hemos enfrentado la oscuridad y hemos prevalecido. Pero la lucha no ha terminado, advirtió Lucien, mirando a su alrededor con seriedad. Siempre habrá tentaciones y pruebas. Debemos permanecer vigilantes. Y permanecer juntos, añadió Ana. Siempre juntos. Gradius asintió, sintiendo que su fe se había renovado. Aunque sabía que la oscuridad podría regresar, ahora contaba con la fuerza de sus amigos y la luz que había encontrado en su interior. Juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Con ese nuevo sentido de propósito, Gradius se levantó, mirando al altar. Había un camino por delante, lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y sanar. Su viaje hacia la redención apenas comenzaba, y aunque la sombra del pacto aún acechaba, la luz de la fe siempre lo guiaría. La catedral, un lugar de refugio, ahora resonaba con un nuevo significado, un testimonio de la lucha entre la luz y la oscuridad, y él estaba decidido a protegerla a toda costa.